Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. Capítulo 23 del libro de Éxodo, versículos 32 y 33. Dice el Señor: no hagas ningún pacto con ellos ni con sus dioses. Si los dejas vivir en tu tierra, te pondrán una trampa para que adores a sus dioses y acabarás pecando contra mí. Pastor, por favor. Hemos leído tu palabra, Señor, y sabemos que es la introducción a esta palabra que tú quieres hablarnos. Nuestro pastor hoy ha titulado este sermón Las trágicas consecuencias de la idolatría. Señor, por favor, háblanos. Háblanos y señálanos que en nosotros hoy es un ídolo aún. Háblanos porque estamos dispuestos a derrumbar todo lo que sea un ídolo y que quiera ocupar tu lugar y que nosotros le hayamos dado tu lugar en nuestro interior. Hoy, al empezar esta predicación, nosotros proclamamos que no hay ningún otro Dios arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni hay ningún otro nombre diferente al nombre de Jesús en el que podamos ser salvos. Así que, Señor, hoy recibimos tu palabra como la única y verdadera palabra espiritual. Amén. Y lo proclamamos en el precioso nombre de Jesús el Señor. Amén, amén y Amén amén. y amén. Siéntense, mis amados hermanos. Gracias, pastor. Las trágicas consecuencias de la idolatría. Mis amados hermanos, desde que Dios determinó levantar un pueblo exclusivo para Él, una de las peticiones, advertencia que le hizo Él a su pueblo es: no vayan a tener un Dios distinto a mí. Si usted va a Éxodo 20, encuentra que el Señor está diciendo: no te hagas y ni tengas un Dios distinto a mí, porque yo soy un Dios fuerte y celoso. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, en estas recomendaciones, en estos llamados que el Señor le está haciendo al pueblo de Israel, Él en su anticipado conocimiento sabía que mientras Israel iba a pasar a la tierra prometida, iba a quedar circundado por pueblos, todos extremadamente paganos, todos politeístas, es decir, adoraban muchos dioses, todos opositores a Dios, todos rebeldes, todos perversos, todos tercos, todos obstinados. Entonces el Señor, hablándole al pueblo de Israel, como nos habla a nosotros como iglesia hoy, yo quiero pensar que es como cuando un papá toma a su hijo, que lo ve bajo amenaza de que vaya a caer en las redes de lo que sucede en la sociedad que lo circunda, que cuando su hijo está en un entorno altamente letal y peligroso, el Señor llama a su pueblo como un papá a su hijo y le dice: mira, por favor, no vayas a coger malas costumbres,
por favor, no vayas a tener las prácticas idolátricas que tienen los pueblos, porque todas esas prácticas me tienen supremamente ofendido. Para mí, las idolatrías son como cosas abominables, me repugnan en la nariz y no acepto ninguna de esas ofrendas. Entonces, Dios advirtiendo al pueblo, a su pueblo, nos está diciendo que no hagamos ningún pacto con ellos, es decir, con esos pueblos, ni con sus dioses. Si de pronto vienen a vivir en medio de nosotros, dice él, te pondrán una trampa. ¿Sabe qué es una persona que no teme a Dios? Para un hijo de Dios es una trampa. Una trampa en muchos casos mortal. Te pondrán una trampa para que adores a sus dioses y acabarás pecando contra mí. Solo por un instante, solo por un momento, nadie te está viendo, nadie te va a hacer nada. Por favor, ven con nosotros y participa de las prácticas idolátricas que a la postre a tu Dios también le van a agradar. Todo esto trajo trágicas consecuencias al pueblo de Israel y ha traído trágicas consecuencias a muchas personas que se han dejado llevar por la idolatría. En Israel, por ejemplo, ¿cuáles fueron esas trampas trágicas? Las trampas trágicas fue que Israel siempre sufrió derrotas cada vez que se olvidaban de Dios. Usted puede estudiarlo en el libro de Jueces. Y los asirios fueron un azote para todas las tribus del norte, para las tribus de Israel, las tribus del norte. Pero también Judá no se quedó atrás. Y una trágica consecuencia que sufrió Judá fue precisamente la derrota que sufrió a manos de los babilonios y el posterior cautiverio de 70 años cuando fueron deportados a Babilonia en cabeza de Nabucodonosor y su general Nabuzaradán. Destruyeron la muralla. Usted puede leer el Salmo 79 y se dará cuenta el dolor que produce el que Judá haya caído cautivo. En el Salmo 79 fue destruida la muralla, fue arruinado y quemado el templo. Se llevaron la crema y nata de la tribu de Judá y fueron a dar a un pueblo donde no se temía a Dios. ¿Todo por qué? Porque esa fue la consecuencia trágica de haber abandonado a la roca de nuestra salvación. En el libro del profeta Jeremías, el Señor hace una queja muy fuerte. Él dice: 2 pecados ha cometido mi pueblo. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no contienen agua. Y como el pueblo, nosotros somos tan tercos a veces, el Señor, en ese cuidado amoroso que tiene con cada uno de nosotros, inspira al salmista para que escriba, por ejemplo, el Salmo número 115, en el cual se destacan 3 grupos. En ese salmo se destacan 3 grupos. ¿Cuáles son esos 3 grupos? Los ídolos, 1. Los que los hacen, 2. Y los que confían en ellos, 3. Y dice el Señor, todos son iguales. O sea, igual es el ídolo al que cree en él, al que practica adoración a él y el que lo hace. Si usted me acompaña al libro de Jeremías, al capítulo 10, va a encontrar una palabra perentoria y de sentencia con respecto a lo que es la idolatría. Dios mismo hablando a través de este amado profeta
Él dice de la siguiente manera: escucha, pueblo de Israel. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer uno para no ir a caer en la idolatría? Escuchar al Señor. ¿Cuál es el primer mandamiento? Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es el único Señor. Porque cuando se escucha, entonces se ama. Y cuando se ama, se obedece a esa persona que se está escuchando. Y este capítulo arranca de la siguiente manera: escucha, pueblo de Israel, la palabra del Señor dice así: no aprendan ustedes la conducta de las naciones, ni se aterroricen ante las señales del cielo, aunque las naciones les tengan miedo. ¿No ha notado usted que de pronto mandan laminitas por ahí? A mí me las mandan: pastor, mira lo que está sucediendo en el cielo, mira estos, y son cosas de especulación. Pero si estuvieran sucediendo, no tenemos por qué tenerles miedo. Si el Señor dice no les tengan miedo, pues no les tengamos miedo. Sigue diciendo: cortan un tronco en el bosque y un artífice lo labra con un cincel. Lo adornan con oro y plata y lo afirman con clavos y martillo, para que no se tambalee. Sus ídolos no pueden hablar, parecen espantapájaros en un campo sembrado de melones. Tienen que ser transportados porque no pueden caminar. No les tengan miedo, que ningún mal pueden hacerles, pero tampoco ningún bien. No hay nadie como tú, Señor. Esto es una palabra de adoración que podría decir la iglesia en esta noche. No hay nadie como tú, Señor. Grande eres tú y grande y poderoso es tu nombre. Y sigue diciendo el Señor: ¿quién no te temerá? Rey de las naciones, es lo que te corresponde. Entre todos los sabios de las naciones y entre todos los reinos no hay nadie como tú. Todos son necios e insensatos, educados por inútiles ídolos de palo. De Tarsis se trae plata laminada y de Ufaz se importa oro. Los ídolos vestidos de púrpura y carmesí son obras de artífices y orfebres. Todos ellos son obra de artesanos. Y adoremos nuevamente al Señor con este versículo 10. Pero el Señor, bien fuerte iglesia, pero el Señor es el Dios verdadero, el Dios viviente, el Rey eterno. Cuando se enoja, tiembla la tierra, las naciones no pueden soportar su ira. Qué tremenda esa palabra. No hay necesidad de buscar dioses extraños, ni de ir tras ellos, ni de seguir la corriente de los paganos que nos están tendiendo trampas para que terminemos haciendo pactos con esos dioses que no tienen ningún poder. Trágicas consecuencias. Entonces, las sufrió Israel al norte con Asiria, las sufrió Judá al sur con Babilonia. El pueblo prácticamente fue extinguido. ¿Por qué? Porque esas eran las consecuencias trágicas de su pecado, el pecado de la idolatría. Pero si en Israel, que todavía eso está sucediendo, está pasando esto, si por allá llovía, en América Latina y particularmente en Colombia, no escampa frente a este tema de la idolatría. Colombia ha adquirido una deuda muy grande con Dios. Colombia está en deuda con Dios y es una deuda que, si Colombia no se arrepiente, es una deuda impagable. Porque hoy dejamos entrar la idolatría a través de la nueva era. Dejamos entrar la idolatría a través del humanismo, dejamos entrar la idolatría a través del progresismo, dejamos entrar la idolatría a través del ateísmo, dejamos entrar la idolatría aceptando pecados que son abominables delante de Dios y que Él ha dicho francamente que no son del agrado de Él.
Mire, la educación en estos países que ha sido manejada con mucha rigidez por el oficialismo, en cabeza de la religión imperial. Ustedes son testigos de eso. Hoy tenemos muchos colegios en manos del oficialismo a través de la religión imperial. Ha sido una educación rígida que ha dejado un lastre de personas con asco por cualquier cosa que sea espiritual. Jamás esa religión nos informó de esos esfuerzos grandiosos que hicieron unos colonos que por allá en el siglo XVII dejaron Europa, se vinieron a los Estados Unidos, dejaron el viejo mundo y vinieron a los Estados Unidos, y postrados rostro en tierra en las playas, lo primero que proclamaron fue: esta tierra es para Cristo. A partir de ese instante, lo que conocemos como el tercer mundo o el nuevo mundo quedó sometido a una polarización. Esto es viejo, esto de las polarizaciones es viejo, esto viene del siglo XVII más o menos. A partir de ese momento, Colombia ha sido un foco de la polarización que no solo se refleja en la política, sino también en la religión. Dígame, ¿quién no ha sido víctima aquí de persecución por haber tomado la decisión firme de poner su fe única y exclusivamente en Cristo Jesús? Porque esto no se trata de religión, esto no se trata siquiera de costumbres, esto se trata de fe. Y nuestra fe debe estar sólida en Cristo Jesús, el único que nos salvó, el único que nos puede salvar. Y dígame, ¿quién no ha sido víctima de esto? A veces con nosotros es echándonos hacia afuera, no queremos verlos, no queremos tener ningún contacto con ustedes, y nosotros para adentro, llevando a nuestros niños a los colegios para que les enseñen cosas que en un momento dado pueden ponerles a tambalear su fe. ¿Y sabe por qué es todo esto? Porque hay un pacto de todas estas naciones a través de la idolatría con Satanás, y se han comprometido a que por todos los medios, incluida la educación, sea pregonada la idolatría, que no es otra cosa sino dejar a Dios relegado y poner por encima de Dios todo lo que a Él le abomina. Es un desafío a Dios. La idolatría es desafiar a Dios, es decirle: usted no tiene poder y los ídolos míos sí lo tienen. ¿Qué hace la idolatría? La idolatría impulsa a la gente a ignorar a Dios, a no tenerlo en cuenta para nada. La idolatría impulsa a la gente a recurrir a otro tipo de dioses para practicar frente a ellos actos que incluyen una consulta equivocada. Vamos, por ejemplo, al libro de Reyes, el segundo libro de Reyes. El caos y el alejamiento de Dios tan grande que estaba viviendo el pueblo de Israel. Acab se había casado con una mujer que era de lo que hoy conocemos, oriunda de lo que hoy conocemos como el Líbano. Era Sidonia, llamada Jezabel, y que introdujo todo tipo de idolatría, no solamente en el reino, sino en el pueblo de Israel. Y eso ofendió tanto a Dios que la muerte de este rey fue tan trágica, la muerte de esta mujer fue tan trágica. Pero esto es como gangrena que va trascendiendo de generación en generación.
Y una vez que murió Acab, dice la palabra del Señor, después de la muerte de Acab, la nación de Moab se rebeló contra Israel. ¿Quiénes eran los moabitas? Los moabitas eran los descendientes de uno de los hijos de Lot con una de sus hijas, pueblo pagano. Lot tuvo 2 hijas, y esas hijas, después de la destrucción de Sodoma y de Gomorra, y después del aislamiento al cual ellos fueron sometidos, porque la mujer de Lot se quedó en la mitad del camino por mirar atrás, entonces ellas dicen: no vamos a tener generación. Y un día embriagan al papá, y un día se acuesta la mayor con el papá y queda en embarazo, y al otro día hacen lo mismo con la hija menor. De ahí descienden los amonitas y los moabitas, pueblos hostiles a Dios, pueblos idólatras. Y dice que un día los descendientes de Moab se rebelaron contra Israel. Ocosías, que se había herido, Ocosías ya era el sucesor de Acab, que se había herido al caerse por la ventana del piso superior de su palacio en Samaria, despachó a unos mensajeros con este encargo: vayan y consulten a Baal-Zebub, dios de Ecrón, para saber si voy a recuperarme de estas heridas. ¿Cómo les parece? El rey de Israel enviando unos mensajeros a consultar a Baal-Zebub, un dios adorado en Ecrón, o sea, en la región de los filisteos. Y usted se preguntará: ¿estaba el rey Ocosías enredado en cultos satánicos? No, pero si adoraba a los ídolos, mire lo que es adorar ídolos, porque él sí adoraba a los ídolos. De hecho, está mandando consultar a uno de ellos para ver si va a sanar de sus heridas después de haber tenido esa caída accidental en su palacio. Esto de consultar a los ídolos se puede considerar como una forma de satanismo. Quien consulta un ídolo está practicando satanismo. A veces nos engañamos y nos llenamos la boca que hay grupos satanistas porque visten con prendas de cierto color, porque se hacen ciertos tatuajes, porque se ponen piercing, porque se dejan crecer el cabello. Pero mire, el satanismo es más profuso todavía de lo que nosotros pensamos, porque hay personas que no se visten de esa manera, pero están consultando ídolos. Y el idólatra es satanista o satánico. Baal-Zebub, por descarte lo podemos llamar que es una deidad pagana, que era adorada por los pueblos. En realidad se llamaba Baal-Zebul, que significa señor o amo o príncipe. O sea, era una potestad muy fuerte. Los que no habían caído en la práctica idolátrica del pueblo de Israel lo ridiculizaban llamándolo Baal-Zebub, que significa señor de las moscas, dios de las moscas, ídolo de las moscas. ¿Sabe qué significaba este término? Significaba tanto una adoración falsa como una corrupción moral. Por lo tanto, el idólatra también es un corrupto moral. Aparte de satanista, el idólatra es un corrupto moral. En los tiempos del Nuevo Testamento se utilizaba ese mismo nombre, Baal-Zebub, para hablar más precisamente de Satanás. Aquí es sin reparos. En el Nuevo Testamento ese mismo nombre se utiliza para hablar directamente, propiamente de Satanás. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12, versículo 24 al 26, dice: pero al oírlo los fariseos, o sea, al oír al Señor Jesús, los fariseos, los legalistas, los religiosos,
que están en la frontera practicante de la idolatría. ¿Sabe qué dijeron? Este no expulsa a los demonios sino por medio de Beelzebú, príncipe de los demonios. ¿Quién es el príncipe de los demonios? Satanás. Jesús conocía sus pensamientos. ¿Sabe algo, hermanos? Tengamos muy presente algo, que el Señor Jesús trasciende la percepción de nuestros sentidos. Él sabe qué está pensando usted en este momento. Y aquí la palabra nos está diciendo que Jesús conocía sus pensamientos y les dijo: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Lo que les está diciendo es: si yo estoy expulsando demonios como una invocación a Satanás, entonces quiere decir que Satanás estaría dividido. Y sabía que había venido el Señor Jesús a deshacer las obras de las tinieblas y a darnos libertad, porque nadie más había podido levantarnos y sacarnos de las cadenas de opresión a las que nos tenía sometido el príncipe de las tinieblas. Entonces todo esto va a generar algo, va a provocar algo. Toda esta idolatría va a provocar algo de parte de Dios, y es que Dios va a reclamar. 2. El reclamo de Dios. Versículos 3 y 6 al 6. Pero el ángel del Señor le dijo a Elías el tisbita: levántate y sal al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria. Mire que no dice el rey de Israel, porque la capital Samaria había sido un centro de idolatría, y de ahí se destellaba todo lo que es la idolatría para el resto de la nación. Entonces él lo que le está diciendo es: mira, en esa capital es donde está el foco de la idolatría, porque el primer idólatra es el rey. Ve y dile al rey de Samaria: y ustedes, a los mensajeros del rey de Samaria, ¿y ustedes por qué van a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Y esta pregunta está flotando hoy todavía. ¿Por qué la iglesia del Señor en algunos sectores anda consultando y practicando otro tipo de idolatrías? ¿Acaso Dios no es el Dios verdadero? Pues bien, así dice el Señor: ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirás. Así lo hizo Elías. Y cuando los mensajeros regresaron, el rey les preguntó: ¿cómo? ¿Ya están de regreso? Ellos respondieron: es que un hombre nos salió al encuentro y nos dijo que regresáramos al rey que nos había enviado y le dijéramos: así dice el Señor, ¿por qué mandas a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Pues bien, ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirás. ¿Sabe hoy por qué mucha gente está muerta espiritualmente? Porque están llenas de ídolos. Hoy de todo están haciendo ídolos. Están haciendo ídolos de personas. Mire, el Salmo 115, cuando dice sus ídolos son de oro y de plata, hay una traducción muy confiable de la Biblia, y ahí lo que está diciendo es: han hecho del oro y de la plata su ídolo. Piense usted que hoy todos los problemas sociales, familiares, oficiales o gubernamentales, internacionales, son a causa del dinero. Pero hay unos ídolos mucho más peligrosos.
que son los ídolos de carne y hueso. Esos que ya no están erigidos en los altares ni en los templos, sino que tienen su trono especial o su trono en un lugar especial en el corazón y han desplazado a Dios. Y el Señor vuelve y hace la pregunta: ¿acaso no hay Dios en Israel? ¿Acaso no hay Dios en la iglesia? Versículo 7. El rey les preguntó qué aspecto tenía el hombre que les salió al encuentro y les habló de ese modo. Es decir, ¿quién los irrespetó? ¿Quién los desautorizó? ¿Quién nos hizo caer en vergüenza? ¿Cómo es ese hombre tan irreverente, sabiendo que ustedes son mis mensajeros y aquí yo soy el rey? Ellos le dicen: llevaba puesto un manto de piel y tenía un cinturón de cuero atado a la cintura. Contestaron ellos: era Elías el tisbita, exclamó el rey. Ha identificado que hay un hombre de Dios en medio de toda la idolatría. Hoy es necesario que no solamente se levante un hombre de Dios, sino hombres y mujeres de Dios que sepan no solamente distinguir entre ídolos y el Dios verdadero, sino contrarrestar por todos los medios posibles la práctica de la idolatría a nivel hogar, a nivel familia, a nivel personal, a nivel social, en todos los ámbitos en los cuales nos movemos. ¿A precio de qué? ¿De que nos persigan? Es que la persecución va a llegar. La persecución ya está. Toque usted un ídolo en una familia para que usted vea si se tira toda esa familia encima. Toque usted una persona que sea idolatrada en toda una familia y esa familia puede quererlo mucho a usted, y si usted les toca ese ídolo, se tiró toda la familia encima. Toque usted un ídolo en el gobierno, toque usted un ídolo en la sociedad y no van a disimular en perseguirlo. Por eso Dios está haciendo el reclamo. ¿Sabe por qué? Porque el idólatra se deja enceguecer, se monta en la bestia de la soberbia, la cual lo lleva directamente al abismo y a la destrucción. 3. La idolatría hace que la gente se desborde en soberbia. Versículos 9 al 10. Y enseguida envió a un oficial con 50 soldados. ¿Quién? Ocosías, a buscar a Elías. El oficial fue y encontró a Elías sentado en la cima de un monte. Hombre de Dios, pero a manera de adulación. Hombre de Dios, a manera de sarcasmo. Hombre de Dios, a manera de sorna. Hombre de Dios, a manera de burla. De esas burlas a las que somos sometidos los que trabajamos en la obra del Señor. Hombre de Dios, le dijo: el rey le ordena que baje. Cuando los hombres nos ordenen hacer algo que va en contravía con la determinación de Dios, nosotros nos tenemos que parar firmes y decir: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, incluidos los gobernantes. Si soy hombre de Dios, replicó Elías, que caiga fuego del cielo y te consuma junto con tus 50 soldados. Al instante cayó fuego del cielo y consumió al oficial y a sus soldados. 51 muertos. Así, por haber desafiado a Dios con la soberbia. 51 víctimas inocentes. Porque cuando se practica la soberbia, aún los que están alrededor del idólatra están en riesgo
de sufrir el juicio de Dios. Y continúa este hombre, Ocosías, porque él no ha entendido que la idolatría hace que la gente se desborde en obstinación. En vez de bajarle volumen, imagínate, una hora de esas, porque eso es un prodigio, que caiga fuego del cielo y consuma 51 personas. ¿Habían ofendido al rey, a Elías? No, pero venían enviados por un hombre que tenía muy enojado a Dios. Versículos 11 y 12. Así que el rey envió a otro oficial con otros 50 soldados en busca de Elías. Hombre de Dios, le dijo, el rey le ordena que baje inmediatamente. Si soy hombre de Dios, repuso Elías, que caiga fuego del cielo, te consuma junto con tus 50 soldados. Una vez más, fuego de Dios cayó del cielo y consumió al oficial y a sus soldados. ¿Cuántos muertos van? 102 muertos. Por la rebeldía de un idólatra. Dios no estaba charlando. Dios no estaba jugando. Y Elías tampoco era como un falso profeta y como un maestro fraudulento que llevan hoy niños y jóvenes a través de disimuladas maniobras educativas, además de magia, de control mental. Están conduciendo a nuestros jóvenes a la superstición. Están imponiendo la ideología de género. Le están diciendo a las niñas que ellas pueden ser hombrecitos si quieren. Y están diciéndole a los niños que ellos pueden ser mujercitas si quieren. Nos tenemos que sujetar a las autoridades, pero tenemos que denunciar el pecado que se está emanando desde el gobierno, poniendo gente que está oponiéndose y desafiando a Dios. Están llevando a nuestros niños a la idolatría, están llevando a nuestros niños a la depravación mental, están llevando a nuestros niños al deterioro espiritual, están llevando a nuestros niños a través del adoctrinamiento a que caigan bajo. Están llevando a nuestros niños a que Satanás los reciba en bandeja de plata. ¿Cuáles son los resultados? No pueden ser más desastrosos. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué resultados están obteniendo? Relaciones sexuales promiscuas, drogadicción, rebeldía, ocultismo, desafío a la autoridad, modelos de fuerza para alcanzar el suplir sus antojos. Y esa generación, por esa generación, nosotros también somos responsables con lo que están haciendo con nuestros jóvenes y con nuestros niños. Porque si el auge de estas tendencias no se contrarresta con humillación delante de Dios, pidiéndole perdón a Dios, responsabilizándonos de evangelizar y de alcanzar todas estas almas, si nos demoramos para hacer esto, contrarrestar todas estas corrientes, entonces muchas personas, miles de personas rechazarán a Dios con el pretexto
y el argumento fuerte que tiene la nueva era, que es divinizar al hombre. ¿Cómo? Pues prestándole oídos a este ofrecimiento de la serpiente antigua, de la cual está hablando la Biblia, que es el mismo Satanás, que le dijo a Adán y Eva: si ustedes me escuchan, ustedes pueden llegar a ser como Dios. En Génesis capítulo 3, versículos 1 al 5 dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero, diga conmigo, pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto. O sea, le está diciendo a Dios que él habla mentiras. Si Dios hubiera querido decir una mentira, le hubiera salido una verdad, porque Él es la verdad. Satanás todo el tiempo le está diciendo a la humanidad, ese grito se sigue oyendo, de que Dios es un Dios mentiroso. No es cierto, no van a morir. Y mire el atrevido lo que les dice. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Desde entonces, mucha gente, incluidos algunos teólogos, han intentado subirse al árbol del conocimiento para tratar de divisar a Dios y decirle a Dios mentiroso, y que quienes tienen la verdad de a puño son ellos. Nuestra responsabilidad como iglesia, por favor, escuchen esto. Nuestra responsabilidad como iglesia no solo está en no practicar la idolatría, sino en combatirla. Además, que debemos retomar el papel de lo que haría una profesora responsable y educar a nuestras nuevas generaciones y arrebatarlos de estas corrientes infernales. Despojémonos ya de toda esa religiosidad, despojémonos de la idolatría, despojémonos de todo ese legalismo. Hay una generación que está en grave riesgo, y si la iglesia es la bella durmiente del siglo XXI, toda esta generación se nos va a perder. ¿Qué está haciendo usted por salvar siquiera un alma? Si usted mira en este momento, hay una buena asistencia al culto. Uno de mis principios es: rindo culto al Señor del cielo con 1 o con 100,000. Pero usted puede observar lo que yo estoy observando. Hay muchas sillas que deberían estar ocupadas por personas que nosotros deberíamos haber también alcanzado para el Señor. Yo no entiendo cómo algunos cristianos no sienten dolor de entrañas al ver sillas vacías en el templo. No entiendo eso. No entiendo por qué el silencio de nosotros frente a una sociedad que se desmorona moral, intelectual, económicamente, bajo las ruinas que produce el pecado. ¿Será que nosotros estamos cayendo en un nivel de idolatría que nos ha llevado a que nos desbordemos también en terquedad como Ocosías? Por tercera vez, dice el versículo 13, por tercera vez
5, la terquedad, por favor, los hermanos que están tomando nota. Por tercera vez, el rey envió a un oficial con otros 50 soldados. Cuando éste llegó hasta donde estaba Elías, mire lo que hizo. Ya no llega con ínfulas. Se puso de rodillas delante de él y le imploró: hombre de Dios, le ruego que respete mi vida y la de estos 50 servidores suyos. Qué tremendo esto. Un hombre responsable, un hombre que no era soberbio, un hombre que no sufría de terquedad, un hombre que le dolían sus soldados. Sé bien que cayó fuego del cielo y consumió a los 2 primeros oficiales y a sus soldados. Por eso le pido ahora que respete mi vida. El ángel del Señor, entiéndase, Jesucristo. Esta es una cristofanía. Hago un paréntesis: cuando usted en el Antiguo Testamento lea el ángel del Señor, es una cristofanía, es una aparición de Cristo Jesús. Cuando lea un ángel del Señor es distinto, o un ángel. Pero cuando la palabra del Señor específicamente diga el ángel del Señor, es una cristofanía, que es una aparición de Cristo Jesús en el Antiguo Testamento, porque Cristo Jesús no es una creación, Él es el creador. Él vino a hacerse hombre hace 2000 años, pero Jesucristo, los días de la eternidad no sabemos. Él no tiene principio, Él no tiene fin. Y dice que el ángel del Señor le ordenó a Elías, y aquí salta la ternura de Cristo: baja con él, no le tengas miedo. Así que Elías se levantó y bajó con el oficial para ver al rey. ¿A quién le dijo? Así dice el Señor: enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. ¿Acaso no hay Dios en Israel a quien puedas consultar? Puesto que has actuado así, ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirás. Ya aquí no van a ser otros 51 que van a morir. Aquí es uno que va a morir a cambio de 51 que supieron apreciar que Dios es el único Dios verdadero. Porque Dios tiene más gente para salvar que para matar. Esto va a 51-1. Esas son las proporciones por medio de las cuales Dios obra. Él quiere salvar más gente de lo que nosotros podamos pensar o imaginar. Así fue como murió el rey, según la palabra que el Señor había anunciado por medio de Elías. Iglesia Íntima Devoción, Dios ha hablado, Dios está hablando, Dios hablará, pero no como una tatacúa, ni como un papagayo. Él ha hablado y su palabra está aquí, tan vigente como Él, porque los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras jamás pasarán. Y Él ha dicho, entre otras cosas, temas como que la idolatría hoy ha alcanzado niveles tan altos que los ídolos ya no son de barro, de madera, de oro, de plata, sino que hoy se están imponiendo, están apareciendo ídolos internos y personales. Revise usted si usted tiene un ídolo en su corazón. Además, si usted mira hacia la nueva idolatría pública, se dará cuenta que esta nos muestra a deportistas. ¿Acaso no dicen así? Ha llegado el ídolo fulano de tal, el ídolo de multitudes, del equipo tal, y ellos se creen ese cuento. Hoy aparecen ciertos actores, los cuales son llamados ídolos.
Hay gente que idolatra dentro del pueblo cristiano. Están idolatrando deportistas, entre ellos futbolistas, que es el deporte más afín a América Latina. Actores de cine, actores de televisión. Además, artistas. ¿Cómo es posible que haya cristianos que han ido a ovacionar artistas como Bad Bunny? ¿Cómo es posible que hayan pagado grandes sumas de dinero para ir a adorar ídolos que están desafiando a Dios e introduciendo huestes de maldad? ¿Acaso Dios está aplaudiendo eso? Hoy hay iglesia que está idolatrando a pastores, entre comillas, teleanimadores. No, es que ese hombre es el único que me puede sanar. Y pagan grandes sumas de dinero para hacer viajes, incluidos los Estados Unidos, para ir a conocer a ese hombre y para que los mire aunque sea de lejos y ellos venir a decir: conocí a fulano de tal. Y se olvidaron que la palabra del Señor dice que Dios es Dios de lejos y de cerca también, porque lo llena todo. Hoy hay modelos que ya uno no sabe si son Android, y uno no sabe qué es eso. Y están siendo idolatrados por sectores del cristianismo. Recordemos que Ocosías era israelita. Hoy hay pastores en Colombia, y los denuncio en el nombre de Jesús, que están siguiendo políticos como el pastor Sade, que no hace sino elevar al altar de la idolatría a todo lo que se oponga a Dios. Hoy hay gente que ha hecho de los empresarios un ídolo. Los han hecho los dioses de hoy. Hay grupos cristianos fácil, o como lo dicen de una manera muy más sofisticada, cristianos light, que están diciendo: yo quiero tener un matrimonio light, que mi esposa siga su camino y yo sigo por el mío, que ella siga con sus amigos y yo con los míos. ¿Qué cuento de estar juntos? Matrimonio es sinónimo de muerte a la vida independiente. Porque el matrimonio es una de las instituciones en vía de extinción a causa de la idolatría. Hoy hay cristianos que no saben poner un límite ni ninguna frontera con el mundo, a tal punto que para ellos la iglesia santa, pura, la iglesia del Señor que solamente conoce Él, la miran como una top model 90, 60, 90. La miran como una modelo que maquillada está desfilando por las avenidas de este mundo. Esa iglesia que va a la última moda, al último grito de la moda, que está siguiendo todas las corrientes que están surgiendo por el mundo y que anda seduciendo al público. Dicho cristianismo light a la moda es ya la pornografía de la religión.
Porque la novia de Cristo, la cual son ustedes y a la cual yo pertenezco, tiene otro perfil. Esposos, dice el apóstol Pablo en el capítulo 5, versículo 25 y 26 de la epístola a los Efesios: amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla ¿qué? No una modelo maquillada que no sabe distinguir entre el mundo, entre las tinieblas, entre Satanás y entre la luz de Cristo Jesús. ¿Qué es santidad? Santidad es limpieza de pensamiento, pureza de corazón e integridad de nuestro caminar. Eso es santidad. Santidad es estar de acuerdo con Dios, porque no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Y Dios está diciendo en el libro de Apocalipsis palabras que replica el apóstol Pedro: sean santos porque yo también soy santo. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. ¿Para qué? Esto tiene un propósito. Esto no es para que nos llenemos de orgullo. Él viene obrando en nosotros, lavándonos con el agua de la palabra, para, mire, nada menos que presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, o sea, que brille, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Y no puedo dejar de recordar las palabras que Dios le dijo a nuestro padre Abraham: manéjate bien y sé intachable delante de mí. Vive delante de mí y sé intachable. Iglesia, llegó el tiempo de que rompamos con todo tipo de idolatría que no busca otra cosa sino hacer que desplacemos a Dios de su lugar de preeminencia, para que demos paso en un apoteósico y eufórico aplauso a los nuevos viejos dioses que llevaron al fracaso mortal de hombres, mujeres y naciones enteras. Dios, el Señor, se ha levantado, y se levanta Dios y son esparcidos sus enemigos, y todo ídolo de abominación será destruido. Hoy la iglesia está obligada, ya no es una opción, está obligada a arrepentirse de la idolatría y a reconocer que no hay sino un solo Dios verdadero, y proclamar a los cuatro vientos, como nos lo dice la palabra de Dios, que cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó: el Señor es Dios, el Dios verdadero. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 39. Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó: el Señor es Dios, el Señor, el Dios verdadero. Su nombre es Jesús, nombre sin igual. Usted puede hacer un reconocimiento hoy muy sencillo delante de Dios y decirle: voy a destruir todo lo que no te agrade. Perdóname por haber levantado ídolos en mi vida. Hay personas que ellos mismos son sus propios ídolos. Nadie los puede tocar. Son erguidos y se pavonean. Nadie les puede decir nada porque inmediatamente se duelen. Y eso me deja pensar a mí que esa es una muestra de debilidad de esos que se creen indestructibles. No tenemos ningún otro Dios sino a Jesús, que es el centro de nuestra vida, el centro de la iglesia. Él es mi Dios, en quien tengo puesta toda mi confianza. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de Íntima Devoción.
Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. 2023, año de creerle al Señor Jesús.